Muy buenas tardes, amigas y amigos, hermanas, hermanos. Hoy, viernes 16 de febrero de 2018, damos inicio a la segunda temporada de Radio Cosmos, un programa para personas con conciencia, donde el único límite eres tú. Su servidor, Audena Costa Roibal, gran maestro de la noble, leal y centenaria Gran Logia Cosmos del Estado, les da las gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Hoy retomamos la dinámica que habíamos tenido en programas anteriores e iniciamos con un invitado muy especial, con un tema muy especial que seguramente habrá de ser del interés de todos ustedes. Nos acompaña nuestro querido hermano César Ramos Sayún. Él es miembro activo de la respetable logia simbólica Plutarco Elías Calles número 7 y nos viene a hablar de lo que es la Wicca. Él tiene el 3er grado, es sacerdote Wicca. Y bienvenido, César. Muchas gracias, gran respetable, gran maestro, por la invitación aquí a Radio Cosmos. Y bueno, pues sí, claro que sí, listos para compartir sobre lo que es Wicca, ¿sí? Y pues adelante, podemos abordar el tema como tú gustes. Bueno, pues te damos la bienvenida, César, a este programa. Como lo hemos comentado en ocasiones anteriores, este es un programa tanto para masones como para personas que no lo son, pero precisamente la versatilidad de los temas que aquí manejamos, el propósito no es más que ellos tengan información y que en un momento dado pues ellos puedan investigar un poco más de los temas que aquí tratamos en un marco de respeto, por supuesto. Y pues yo te preguntaría en primer término, César, ¿qué es la Wicca? ¿Qué es Wicca? Wicca es una forma de vida, o sea, podemos decir que es una forma de vida, podemos también decir que es una tradición espiritual, un camino espiritual, también es una religión, o sea, si bien es cierto, no hay una cuestión legal, ¿sí? Como constituida legalmente ante el Estado, es una religión, tiene un culto, ¿sí? Y una veneración. Y aparte de esto, una de las características también como especiales de Wicca es que obviamente pues hay una creencia especial en la divinidad. Estamos acostumbrados que la mayoría de las religiones nos hablan de una situación pues patriarcal, nos hablan de Dios como si fuera masculino, ¿sí? Y para nosotros los Wiccans no es así. Para nosotros la divinidad la podemos vivenciar en su energía femenina y en su energía masculina. Para nosotros hay una interacción entre una diosa y un dios. Obviamente esta diosa y este dios no es una situación que nosotros la veamos antropomórfica, porque es algo mucho más grande que eso, ¿no? No le ponemos como cuerpo de mujer o como cuerpo de hombre. Nosotros somos una representación de esa energía femenina y masculina al mismo tiempo, y obviamente para nosotros es importante esa integración de la parte sagrada masculina y de esa parte sagrada femenina. Ahora bien, en lo personal debo expresar que en el tema soy poco aproximado a un neófito, no conozco mucho del tema, pero pues tú eres una persona que tiene bastantes años, me decías que tiene ya 18 años. Así es. Dentro de Wicca. Pero a mí la idea que se me viene es que, y para conocimiento del público que amablemente nos escucha, sería una especie de, dices tú, es una tradición espiritual. Y bueno, yo creo que cuando te refieres a religión no es en términos convencionales en los que a lo mejor la gente piensa cuando escucha religión. Tal vez piensa en una iglesia organizada como las que conocemos, sobre todo en las vertientes, tú dijiste ahorita algo
que son las que corresponden al monoteísmo. Así es. Pero a mí se me viene a la mente, tú me podrás aclarar, cuando escucho yo el término de Wicca, no sé por qué lo relaciono con los antiguos celtas, con los sacerdotes druidas. Yo pienso que incluso fueron de los primeros derechoambientalistas, porque ellos estaban conectados con la naturaleza. El estar conectados con la madre naturaleza, con la madre tierra, pues ha sido expresada de distintas formas en distintas culturas. ¿Cómo está este tema aquí en Wicca? Sí, de hecho, la palabra Wicca pues es un término anglosajón, ¿sí? Es una acuñación anglosajona que tiene que ver con wise, que es sabiduría, no acceder a esta parte de la sabiduría, wise, y también con otra palabra con la acepción wiggle, que es como darle forma o torcer, ¿sí? Por medio de la sabiduría a las cosas. Y en Wicca, como bien dices, sí hay una estrecha relación y hay un vínculo directo con la cuestión de la naturaleza. Porque la mayoría de las vertientes wiccanas, cabe mencionar que su origen específico es la parte celta, y debemos de recordar que los celtas estuvieron establecidos pues en casi toda Europa. Entonces hay prácticas que son distintas en muchas cosas, pero en las bases pues se parecen unas a otras, ¿no? Y creo que lo más importante dentro de Wicca que puede ser como en general es este respeto y esta parte sagrada hacia la naturaleza, y esta reconexión o conexión que nosotros como seres humanos requerimos, como empezar a hacernos conscientes de este vínculo que tenemos con la naturaleza para poder aprovechar su energía y su magia. Y sí está vinculada directamente Wicca con la parte celta. Y te mencionabas de los druidas. El druidismo en sí mismo es un camino solar, ¿sí? Es un camino donde por lo regular las personas que estaban al frente del druidismo pues eran sacerdotes, varones. Y por otro lado había otras sacerdotisas, que es el camino lunar, ¿sí? Más específicamente hablando en las Islas Británicas, donde eran dos caminos, se podría decir que eran paralelos, y que al final, para no desaparecer, tuvieron que integrarse en un mismo camino. Hablándolo específicamente en lo que son las Islas Británicas, cuando hubo la persecución del cristianismo hacia el paganismo. Ahora aquí para reflexionar, porque son muchos términos que a muchos les pueden resultar, nos resultan y les pueden resultar desconocidos. Muchos de los términos que aquí estamos escuchando en voz de nuestro querido hermano César, pues quizá muchos de ellos los estemos escuchando por primera vez. Y a mí me gustaría mucho, bueno, son muchas las preguntas que tendría que hacerte, pero bueno, sobre todo aquí has mencionado una, que es el paganismo. Y ese término, como tantos otros, han sido estigmatizados y hoy en día están cargados de una carga que a veces a las personas por desconocimiento nos resultan que lo rechazamos. El paganismo pues no era más que la religión que practicaban en el imperio las personas que no estaban en las ciudades, que eran las creencias de las poblaciones rurales, y que por lo tanto, como muchas otras corrientes, tradiciones, incluso religiones, pues se fundaban en la naturaleza, en los ciclos agrícolas. Pero ¿cómo llega Wicca a México? ¿Cómo es que en México, o sea, esta corriente, desde cuándo? Mira, a ciencia cierta, la que fue mi maestra dentro de la parte wicana, que le mando un saludo, Brida Alcocer, espero que estés bien, te mando un cordial saludo a ti y a toda tu familia. Yo tengo la idea de que, bueno, con ella incursionó Wicca en México en los 80s, ¿sí? En los 80s, pero de una forma muy hermética, muy cerrada, ajá. Y obviamente a finales de los 80s
empezó como apenas a ser como un poco más abierta. Inclusive si tú en los 90s buscabas como información o grupos, pues no encontrabas nada. Hasta lo que viene siendo el año 99, 2000, empieza un poco a ver como más información, mucha información en inglés, y de ahí obviamente los grupos empiezan a formarse ya como más empezar a hacer como más grupos de Wiccans a partir del año 2000 para acá. Es cuando ya se empieza a notar un poco más, pero sin embargo la Wicca pues tiene siglos también de venir transitando por distintas maneras. Sí, y aquí este tema que pones en la mesa es bien interesante, porque aquí hay dos corrientes. Hay una corriente que sostiene que Wicca fue creada por Gerald Gardner, hermano masón, muy amigo de Aleister Crowley, y bueno, se dice que Gerald Gardner crea lo que es Wicca, la Wicca contemporánea, ¿no? Este término Wicca viene de las cuestiones cuando los anglosajones conquistan las Islas Británicas, ¿sí? Y se vuelven al cristianismo. Ellos no sabían cómo nombrar las prácticas paganas. A esto que tú bien decías de los rituales de fertilidad, toda esta situación donde las personas del campo le atribuían poderes, le atribuían cosas mágicas a todo lo que pues salía de la tierra, ¿no? El agua, el aire, el fuego, o sea, todos estos elementos de la naturaleza jugaban un papel y juegan un papel importante, ¿sí? Energéticamente, espiritualmente, para ahora sí que el desarrollo de la vida en la tribu o en el clan. Entonces, obviamente, esa situación pues se ve muy marcada, y estamos hablando de muchos años, porque tiene que ver también con la brujería, porque al hablar de Wicca estamos hablando de brujería. El hablar de brujería, yo sé que también es otro término como muy manoseado y muy mal visto, pero al hablar de brujería es hablar de sabiduría. La bruja es la que sabe. Viene de la concepción de la palabra de wise, como ya te había mencionado, que es sabiduría. Sabiduría de manejar las hierbas, sabiduría de manejar la tierra, sabiduría de manejar los cambios climáticos, sabiduría de manejar energéticamente todo lo que está a nuestro alrededor, que es la naturaleza misma, y nosotros formando parte de ella. Entonces, esta cuestión de la brujería es transformar nuestra realidad a nuestra voluntad, pero algo bien importante, nosotros como wiccanos siempre decimos que todo lo que nosotros creamos es siempre y cuando sea sin dañar a nadie. O sea, todo lo que nosotros hacemos es como una cuestión de beneficio, en un bien mayor, en amor. Ahora, esta corriente que se atribuye a Gerald Gardner, que no sé si esté lo correcto, pero que parte pues de la filosofía, si se puede resumir, es decir que hay que hacer lo que uno quiera. Pero, y tú que mencionabas a Aleister Crowley, pues él sí, yo creo que dio sobradas muestras de cómo hacer lo que quisiera. Pienso que él, bueno, en lo personal, esta es una opinión por supuesto muy personal, pues sí rayó en verdaderos excesos, perdón. Sí. Él fundó la Telema, pero yo creo que tú de alguna manera tomas algo de eso, de hacer lo que quieras. Eso es no más que la expresión de libertad, pero también entendía la libertad como responsabilidad, y sobre todo de no causar un daño, no nada más a las personas, a los seres humanos, a la naturaleza, a cualquier manifestación de vida. Y hoy, en pleno siglo XXI, mi querido hermano César, ¿cómo a alguien que esté dentro de Wicca o le pudiese interesar, qué ayuda le da a una persona hoy en el 2018 con el tipo de sociedad que tenemos, más tecnificada, con más tecnología, y bueno, como tú dices, es una
Es una tradición. La masonería también es una institución tradicional. Ahorita hablamos de Wicca, que también me imagino que tiene sus ceremonias de iniciación y avances, pero es precisamente el reto de instituciones como estas, de cómo sobrevivir en un mundo como el que hoy tenemos, con tanta tecnología, tanta tecnificación. Sí, me gustaría partir porque como para tener un punto en común de lo que es masonería y Wicca con Gardner, y de ahí pasarme rápidamente a lo que es la cuestión tecnológica y la actualidad del siglo XXI. La corriente gardneriana de Gerald Gardner de Wicca, él lo que hizo en Wicca fue darle un orden específico, ¿no? Su orden específico, y crea 3 grados, ¿no? O sea, crea 3 grados de iniciación. O sea, que cualquier semejanza con otras instituciones es pura coincidencia. Exactamente. Entonces Gerald Gardner le da un orden, porque dentro de Wicca, de brujería, nada más había una sola iniciación. O sea, tú entras y empiezas a vivenciar todo lo que estás en el aprendizaje. Y lo último que había son los elders, los ancianos. Pero bueno, eso no es ya ninguna cuestión de iniciación, solamente eso ya se gana con la experiencia y con los años. Pero nada más había una iniciación. Y Gardner lo que hace es un parteaguas. Le da una mayor estructuración. Sí, le da una mayor estructuración, ¿sí? Y obviamente sí toma situaciones dentro de la masonería en cuanto a la cuestión de los 3 grados, ¿no? Y de ahí pues también saca rituales con ayuda de Crowley y lo que sea, y ahí es como una reminiscencia de Gerald Gardner con estos tintes masónicos dentro de pues, lo que es Wicca. Hay gente que llega a confundir, que creen que es lo mismo. No es lo mismo, pero obviamente sí hubo quien le dio una forma, le dio como ciertas características como para que energéticamente pudiera tener una base diferente a lo que venía siendo. ¿Qué son los covens? Los covens es lo que conocemos como aquelarres, ¿no? Esa es una reunión de brujas, ¿no? El término witch en inglés es tanto como para hombre o mujer, o sea, no hay como no se distingue de hombre y de mujer, simplemente witches, ¿no? Sí, y aquí es muy importante, mi querido hermano César, y quiero hacer énfasis en ello porque aquí estamos hablando de algunas ideas, de algunos conceptos que, como tú bien dices, han sido muy manoseados en el curso de la historia, y a muchos de primera mano pudieran resultarles con una connotación muy negativa. Hemos hablado aquí, por ejemplo, de brujería, que tú ya bien dices, es sabiduría, es conocer la naturaleza. Y hoy que hablamos de aquelarre, yo creo que la mayoría de las personas que nos estén escuchando probablemente lo asocien con sobre todo con esos estigmas que yo personalmente creo que, como muchos otros y de muchas sociedades, pues no eran más que estigmas precisamente para ir demeritando y favorecer una corriente específica que en ese momento estaba construyéndose. Sí, claro. De hecho, creo que es importante mencionar dentro de esta parte del aquelarre, que es el aquelarre y el coven son un grupo, son las donde se juntan una reunión de brujos, ¿no? Y se juntan para celebrar la vida, para crear para relacionarse con la naturaleza, para entrar en estos ritmos y estos ciclos naturales. Y realmente, como tú decías, en esta situación de la rueda del año, para nosotros hay una rueda del año, ¿no? Donde celebramos 8 fiestas. Estas 8 fiestas tienen que ver con los 2 solsticios, con los 2 equinoccios, y tienen que ver con los otros 4, tienen que ver con la cuestión de la agricultura, desde la siembra, el barbecho hasta la cosecha, ¿sí? Entonces, energéticamente nosotros celebramos eso en coven o en solitario, porque hay varios que no se reúnen, o sea, están como muy
por miedo, por todo esto que estas falsas creencias, de que todo esto que los prejuicios, pues obviamente hay muchos practicantes que se mantienen pues en lo oculto. Ahora, el aquelarre o el coven, nosotros como brujas o como practicantes de brujería, nosotros no creemos en el diablo. Nosotros no creemos en el diablo, ¿no? Para nosotros el diablo no existe como esta figura de maldad o sea, este arquetipo que se ha creado, ¿no? De la maldad absoluta y todo eso. Para nosotros como wiccanos no existe el diablo. Existe una situación donde hay luz y oscuridad y hay un equilibrio perfecto, pero no existe una situación de una entidad con cuernos y ya sabes, como este personaje de la maldad. Para nosotros eso no existe. Si no existe para nosotros, es algo que nosotros ni siquiera veneramos ni nada. Nosotros lo que veneramos es la naturaleza, veneramos la vida, ¿sí? Porque creo que eso es algo importante de establecer. Para nosotros el respeto a la vida es lo más importante, y la vida en todas sus manifestaciones en un perfecto equilibrio. Ahora, en México, ¿qué tanta presencia tiene esta escuela, esta corriente, esta tradición? Mira, a ese respecto, yo soy fundador de una asociación civil que se llama Sociedad Wicca México AC. La fundé en el 2003 y por medio de ella quise hacer como un censo, o sea, quise como hacer como varias situaciones para yo más o menos darme cuenta de cuántas personas pudieran estar como dentro del arte. Y no tengo esos datos fríos, duros, porque es complicado por el temor a las personas a salir a pues declararse con sus prácticas. Pero pues no somos considero que no es algo como muy grande. Yo creo que a lo mucho seremos unas 10,000 personas, yo creo, en todo el país. Pues es un buen número. ¿Y qué tanta atmósfera de libertad sienten quienes están en Wicca para ejercitar esta tradición? Cuando alguien se Wicca, todavía pesa y hay cierta presión social. Creo que las personas cuando no conocen las cosas pues les tienen miedo, ¿no? Entonces, y más aún cuando pues hay toda una carga histórica de malinformación y de satanizar las cosas. Entonces, yo te puedo decir que yo siempre he estado, o sea, mis prácticas, yo siempre las hago, o sea, no las escondo, o sea, yo las estoy viviendo ahora sí que cotidianamente en todos los lugares donde yo estoy, y inclusive he celebrado en parques públicos en la Ciudad de México. Inclusive aquí en Chihuahua también he celebrado en parques públicos. Obviamente mis prácticas rituales pues tienen que ver con una daga, o sea, porque nosotros tenemos ahora sí que un altar donde tenemos herramientas mágicas, ¿sí? Porque pues también practicamos eso, o sea, también hacemos movimientos energéticos. Tenemos una copa que representa el agua, tenemos la daga que se le llama Áthame, de doble filo, que representa al elemento del aire. Tenemos la vara, que representa el fuego. Tenemos también por el otro lado el pentáculo, ¿sí? O la sal de grano, que representa la tierra. Entonces hay varios elementos que nosotros podemos o no manejar al aire en la vía pública, porque obviamente pues son armas, ¿no? Entonces quieras o no, después pues, los acusan de infracciones al bando de policía y gobierno. Sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, sacamos esas cosas que puedan ser de ese tipo, ¿no? Pero creo que sí es complicado. Sí es complicado. Inclusive en la Ciudad de México hay varios grupos que prefieren hacerlo a puerta cerrada, precisamente para evitar como una situación de crítica, de que haya personas que se vayan como a causar algún daño. En mi experiencia
yo jamás he tenido ninguna situación controversial ni conflictiva en México, y yo soy de las personas que celebro en los parques, y obviamente yo siento que lo que tú estás vibrando, lo que tú estás externando, lo que tú proyectas es lo que tú atraes, ¿no? Entonces creo que cuando las cosas son en armonía, cuando tú estás proyectando una energía de amor, de fraternidad, creo que las cosas se mueven de otra forma. Pero sí creo que el Estado, sí creo que nuestro país, en cuestiones de conciencia, de permitir cosas diferentes a la religión dominante, creo que es complicado. Creo que sí hay situaciones complejas en ese sentido. Sí, y bueno, yo quiero nada más volver a reiterar lo que manifesté al principio de esta charla, mi querido hermano César y amable público que nos escucha. En principio, bueno, y quizá este tema vaya a ser uno de los que más interés pueda despertar entre quien nos escucha, porque no es un tema muy conocido, pero repito, como dice nuestro eslogan de este programa, de este modelo de comunicación política que tenemos, es que es para una audiencia con conciencia. Y sí hablamos aquí de ciertos términos que de primera mano, repito, pueden resultarnos difíciles de digerir, por ejemplo el de la magia. Sin embargo, no es ni privativo de Wicca, es incluso hasta de grupos anteriores, ¿verdad? Coetáneos, posteriores, de todas las latitudes. Incluso hay que decir que no es la connotación que tenemos, incluso por supuesto mucho menos la de hoy en día, de lo que es un mago, ¿verdad? Sino que antes los magos eran personas también sabias que tenían conocimientos profundos sobre la astronomía, sobre el cielo, sobre los ciclos. Tan es así que pues en la propia Biblia, en lo que está en el Nuevo Testamento, pues se habla de magos, los magos que fueron precisamente, que esa es otra tradición, los magos que vinieron de Oriente a ver el nacimiento de Jesús, que por supuesto en la Biblia no dice que hubieran sido 3, ni que hubieran sido, eso ya fue una tradición que se fue construyendo, pero a lo que me refiero es que venían, se hablaba pues de magos, pero había una connotación muy distinta. Y tú me dices que practican la magia, pero hay que entender que es más que ese manejo que deriva de la conexión con las energías que existen en el planeta. Así es. Y me parece muy importante esto de estar en contacto con la naturaleza, con el medio ambiente, y sobre todo hoy que hablamos de una sociedad en la que tú hablaste de cambios climáticos. Realmente el planeta se ha desgastado mucho, la desertificación, la insuficiencia poco a poco del agua. Para alguien que no esté o estemos en el nivel que pudiera tener un wicano en contacto con la naturaleza, ¿qué prácticas pudiera uno tener como para conectarse con la naturaleza, siendo un profano, por decirlo de alguna manera? Bueno, en mis círculos de estudio, ¿no? Lo primero que a mí me causa como lo más importante, que la persona se empiece a ser consciente, porque muchas veces en este siglo XXI estamos en automático. Solamente hacemos las cosas ya nada más, pues porque queremos hacerlas ya sin darnos cuenta de lo que estamos creando y para qué lo estamos creando y cuál es lo que estamos vivenciando en ese momento. Simplemente fluye y ya. Entonces, para mí lo más importante es que empecemos a hacernos conscientes, ¿sí? Desde que nos levantamos, ¿no? O sea, es como hacerme consciente de mi cuerpo, de cómo está despertando mi cuerpo y de cómo me estoy yo parando para empezar mi día, ¿no? Y creo que es importante el sentir mi cuerpo en ese momento, antes de, híjole, me levanto porque ya se me va a hacer tarde, ¿no? O estoy en mi cama y el despertador suena y yo sigo en mi cama, ¿sabes? Entonces creo que es importante que realmente tengamos una conciencia de cómo está nuestro cuerpo al levantarnos, ¿sí? Y después de levantarnos es también darnos cuenta de que es un nuevo día y de que no es un nuevo día nada más porque pues
ya sabemos que viene otro día, porque puede ser que no venga. Creo que es importante que nosotros lleguemos al punto de decir, este día es el último de mi vida, hoy. Mañana no sé. Entonces, como eso es hacerme consciente de cómo está mi cuerpo físico, mi respiración, de cómo está la energía cuando me levanto, porque es diferente. O sea, las mareas del día energéticamente son distintas. Inclusive mis propias mareas, mis propios estados energéticos, ¿sí? Son diferentes porque tienen que ver con la emoción, tienen que ver con pensamientos, tienen que ver con mi cuerpo físico. Entonces todo eso requieres como empezar a notar, a darte cuenta de cómo tú estás en la mañana. Y para la gente que nos escucha, César, por ejemplo, a quienes no conocemos a profundidad, ¿qué ejercicio pudiera hacer yo a levantarme para tomar conciencia de mi cuerpo? ¿Algún ejercicio así práctico, sencillo, creo que nos pudieras sugerir? Ok, creo que la respiración es muy importante, porque queremos decir que la respiración tomamos la vida de la respiración. Entonces, primero es como hacernos conscientes de cómo estamos respirando. Sí, porque también nuestra respiración es automática. O sea, no estamos como en conciencia de cómo estamos respirando. Y eso pues es natural porque tenemos que hacer otras actividades y no estamos como pendientes estoy respirando con la nariz, con la boca, o mi respiración es lenta o rápida. Pero es importante que uno de los primeros ejercicios sea nuestra respiración, porque nosotros muchas veces no respiramos con una respiración completa. Simplemente muchas veces nada más es una respiración torácica. Y es importante que nosotros empecemos a hacernos conscientes de que requerimos limpiar desde nuestra parte del vientre, ¿sí? Como los bebés. Los bebés respiran desde el vientre, pasando por lo que es el tórax, y después exhalan. Igual, la inhalación requiere ser muy profunda, muy despacio, y que llegue hasta la parte del abdomen para después sacar todo el aire. Y cuando ya crees que sacaste todo el aire, cuando ya crees que tu exhalación fue total, en ese momento todavía hay un residuo ahí de dióxido de carbono que puedes todavía hacer un esfuerzo mayor para sacar totalmente ese dióxido de carbono y después nuevamente hacer tu inhalación. Y eso se traduce, en una mejor circulación sanguínea, que hay una mejor calidad de oxígeno, que estemos más pues al 100%, ¿no? Nuestras capacidades. Exacto. Y si eso lo aunamos, si nos conectamos con la parte solar, o sea, ¿a qué me refiero? A que digamos, me voy a levantar y voy a poder estar hacia el este, ¿sí? Viendo cómo está saliendo el sol, la salida del sol. Energéticamente eso es algo que nosotros a lo mejor en nuestra vida cotidiana no nos damos cuenta, pero hay una energía ahí especial, ¿sí? Hay una energía especial en esa parte, en esa línea donde no está ni totalmente amanecido ni totalmente oscuro, sino que está apenas saliendo el sol. Hay una energía especial ahí. Entonces, si yo estoy haciéndome consciente de mi cuerpo físico, de que inhalo con mi nariz y exhalo con mi boca, y estoy tomando la energía y haciéndome consciente de cómo está fluyendo la energía en ese momento específico del día, mi vida puede cambiar. O sea, yo no te digo que va a cambiar, solamente empieza a ver cosas diferentes. Desde cómo te sientes físicamente a cómo tú estás, tu actitud, estás haciendo en tu trabajo con tu mujer, con tu familia, con tu entorno. Creo que nuestra relación con nosotros mismos es la relación que nosotros también estamos proyectando hacia nuestro entorno y hacia los demás. Y creo que eso es importante como empezarlo a experimentar de una forma consciente. Bueno, pues ahí, por ejemplo, está este consejo de nuestro hermano César, creo que es Bordeso Tora, que estamos sujetos a tanto estrés por los trabajos, por las escuelas. Y pues aquí está un consejo muy práctico de cómo a lo mejor ir mejorando la calidad en ese sentido. Decías tú, César, que tenías tú 18 años ya dentro de Wicca. ¿Cómo es que
Entonces ingresaste muy joven. ¿Cómo es que a ti te llamó la atención ingresar? ¿Por qué es que tú ingresaste a Wicca? Híjole, desde muy pequeño siempre había tenido inquietud del esoterismo, de la parte hermética. De hecho, yo a muy corta edad empecé a leer a Madame Blavatsky. O sea, a pesar de que entendía la mitad y lo demás era como más complicado, yo empecé muy muy joven a leer como textos de este tipo, de este corte hermético, teosofía. Y me gusta en sí la sabiduría, el conocimiento, pero aplicado, o sea, en la práctica. Entonces, desde muy chico me gusta la parte de la sanación, de movimiento de energía, ¿no? Yo aprendí a sanar con la parte de imposición de manos cuando yo tenía 13, 14 años igual. Entonces, al paso del tiempo, pues obviamente, pues tomo mi carrera, ¿no?, de estudiantil. Yo soy abogado de carrera. Allá en la Ciudad de México, en la Facultad de Derecho, yo soy egresado de la Facultad de Derecho. Sin embargo, bueno, siempre he estado con la cuestión esotérica, con la cuestión mágica, con la cuestión de la sanación, con todo esto de la espiritualidad y de crear un servicio. Entonces, llega un momento en que yo a los 25 años yo tengo un accidente automovilístico en la Ciudad de México. Mi carro es pérdida total. A mí no me pasa absolutamente nada en cuestión física. O sea, yo estaba totalmente intacto, pero sí me pasó algo muy profundo a nivel espiritual. Porque te estuviste pues a un paso, ¿no? Sí, fue algo, un quiebre para mí en mi vida muy fuerte, y fue donde yo me di cuenta de que quería crear algo más, ¿no? Y tenía que ver con la cuestión espiritual y tenía que ver con algo de servicio para mi entorno, no solamente para el ser humano, sino para mi entorno en general. Y una prima mía muy cercana, una prima hermana mía, obviamente sabiendo que me gusta la naturaleza, sabiendo que me gusta la magia y todo esto, me dice: oye, ¿sabes qué? Hay algo que se llama Wicca que yo sé que te va a gustar. Me acuerdo como si fuera ayer. Y yo, buenísimo. Y en ese momento, pues el internet, pues no digo, estaba ahí como comenzaba. Entonces, pues sí, le empecé a buscar, pero muy poca información. Y de repente en un café de allá de la Ciudad de México, Wicca, un libro, Wicca. Y no tardé en verlo, que lo compré y lo empecé a leer y dije: ups, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me vibra. Y de repente de ahí todo se vino dando. Esto fue en el 99-2000, y a los 6 meses conozco a mi maestra, hay maestra dentro de Wicca. Bueno, pues ya es que decían ahí que cuando el aprendiz está listo aparece el maestro. Apareció tu maestra cuando estabas listo. Así es, y realmente se vino muy rápido porque yo empecé a buscar información, y a los 6 meses fue así de: oye, ¿sabes qué? Yo conozco a la autora, a la que está ahí en un libro de Paulo Coelho que se llama Brida. Y me dicen: oye, yo conozco a esa Brida. Y yo: ¿cuál? Sí, a la del libro de Paulo Coelho. Y yo: no, ¿cómo crees? Sí, y yo pues la quiero conocer. Y en ese momento mis amigos me dijeron: pues el lunes, y quedamos. Ellos no llegaron, yo llegué, y me entrevistó Brida Alcocer, y me quedé. Y ahí empezó mi camino dentro de este sendero espiritual, mágico, donde, bueno, pues estamos al servicio. ¿Y a la masonería cómo llegas? A la masonería... ¿Es antes o después? Es después. A la masonería yo llego hace 6 años aproximadamente, porque yo tuve dentro de mi ciclo de estudio de Wicca, yo tuve a un hermano muy querido por mí, a un hermano grado 33 dentro de la masonería.
él iniciado en lo que es en el oriente de México, y yo sabía que él era masón. Pero bueno, yo estaba con mis prácticas y él estaba interesado en lo que era Wicca. Entonces nos empezamos a conocer, nos empezamos a tratar, y al cabo de más o menos como de unos 8 o 9 meses, yo le dije, oye, ¿sabes qué? Me interesaría saber pues qué hay sobre la masonería. Me gusta. Yo siempre he dicho que para mí la sabiduría es algo muy muy importante, entonces eso me llamaba mucho. Entonces me dice, ay, pues lee estas cosas, estos documentos, y luego platicamos. Los leí y todavía me interesó más. Entonces me dijo, sí, bueno, pues correcto. Entonces ya se hicieron todos los trámites correspondientes para que me entrevistaron y todo lo que se requiere, y me dijeron, ¿sabes qué? Hasta que me dieron fecha, ¿no? Después, tu fecha de iniciación. Y eso fue hace aproximadamente de 6 años a 6 años y medio atrás. Y así fue como entré yo a la masonería por un alumno mío en Wicca, siendo el grado 33. Él es Otli Gracia Nahom, que también lo saludo. Un abrazo fraterno, con mucho cariño, allá hasta la Ciudad de México. Bueno, pues como ustedes pueden ver, este es un tema que todavía da para mucho más. César realmente aquí nos ha dado unas pinceladas, unos trazos muy generales, y repito, bueno, pues este programa es para una audiencia con conciencia, donde el límite somos cada uno de nosotros. Aquí los temas que hemos abordado, que abordamos y que seguramente seguiremos abordando en el futuro, no tienen más que el propósito de dar información, de presentar temas que pueden resultar de interés. No se trata de demeritar alguna institución, tampoco de hacer un proselitismo abierto. Simple y sencillamente, la masonería es una institución plural, respetuosa, que ve que hay distintas formas de expresión de la civilización. Y bueno, pues en este caso te quiero agradecer, César, que hayas accedido, que hayas aceptado estar con nosotros en esta ocasión, que repito, es muy importante. Con tu presencia estamos reiniciando este importante proyecto que está a cargo de nuestro querido hermano Homero Ochoa, y yo le quiero reconocer el entusiasmo que le ha puesto. Quiero decirte que ya próximamente aquí en las instalaciones de nuestra gran logia vamos a contar con una cabina de grabación. Estamos ahorita en proceso de hacerlo, y estaremos transmitiendo ya algunos de los próximos programas que tengamos aquí en la plataforma de Facebook, y estaremos incluso con la posibilidad de transmitir en vivo. Ahorita nada más es puro audio para quienes nos escuchan, pero hoy formalmente, con tu presencia aquí, querido hermano, estamos reiniciando la segunda temporada de Radio Cosmos. Repito, para todo el amable público que nos está escuchando, este ejercicio no tiene más que el propósito de brindar temas de interés, de tratar con todo respeto la pluralidad de las ideas, que para nosotros es muy importante dentro de la masonería. ¿Algún mensaje final, César, que tuvieras? Bueno, pues agradecerte, respetable gran maestro, por la invitación, ¿sí? Y simplemente creo que para mí lo más importante que yo pudiera decirles es que se reconecten, que recuerden, porque yo creo que a esta vida venimos a recordar, ¿no? A recordar que somos seres espirituales en un mundo material, y que podemos nosotros estar siempre al servicio de la gente que está a nuestro alrededor, y que de esa forma, conectándonos con nuestro corazón, con nuestra magia, porque creo que el amor es la magia que puede transformar las cosas realmente al servicio de los demás. Creo que eso es para mí lo más importante. Si yo logré que se moviera algo en cuestión de tu energía en amor, en cuanto a transformar algo en esa situación de conciencia, para que tú tomes cartas en tu vida y hagas una diferencia para ti y tu entorno, creo que eso para mí es lo más importante. Bueno, pues muchas gracias. Ahí está el mensaje, amable público. Con esto nos despedimos y esperemos estar
próximamente con otros programas, con otros temas que resulten de su interés. Muchas gracias y buenas noches.